Días para que votes los proyectos del presupuesto participativo. Hasta el 9 de abril, acércate a los puntos fijos de votación en EDECOM, CGM de Banda Norte, Centro 11, Herradura del Andino, Centro Cívico y el Consejo Deliberante. Además, el 9 y 10 de abril podés acercarte a la Plaza Alem, en el este de la ciudad, Plaza Mójica, en el oeste, Plaza Güemes en el sur, Plaza Roca en el centro y Parque Sarmiento en el norte, de 10 a 18 horas. No pierdas tu oportunidad. Para más información ingresá en www.pp.riocuarto.gov.ar. Proponés, elegís y lo hacemos juntos. Gobierno de Río Cuarto. En esta radio estamos haciendo GPS de Noticias, primera edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Seis de la mañana, 58 minutos en GPS de Noticias, primera edición en el aire de la 102.9 FM Gospel. Y nos vamos a la entrevista. Fue noticia la semana pasada, en realidad hace ya un tiempo que viene siendo noticia varias situaciones. El aumento de los locales vacíos en el centro era por un lado. La otra noticia era que los alquileres estaban costando muchísimo y a muchos comercios se les hacía imposible renovarlos. Y en este grupo de estas noticias vinculadas a esto, entraba la noticia que sorprendía a muchos de nosotros, de los ciudadanos de Río Cuarto, que tiene que ver con el cierre de Garbarino. El 13 de marzo Garbarino dejó de atender al público, siguió funcionando a puertas cerradas. Había una expectativa de que se iba a mudar, porque lo que se decía era que el precio del alquiler en ese local era muy grande, entonces se tenían que mudar a otro local, que iba a pasar eso, y finalmente la semana pasada se dio a conocer la noticia de que Garbarino no iba a abrir nuevamente sus puertas en la ciudad de Río Cuarto, que se iba a ir, y 14 empleados, 14 personas quedaron sin trabajo de ese local. Estamos en contacto con Facundo Fernández, ex empleado de Garbarino en el local de la ciudad de Río Cuarto, ahí en calle Rivadavia. Facundo, muchísimas gracias por este contacto con GPS de Noticias. Facundo Sánchez te saluda, un tocayo desde acá. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Facundo. Muchas gracias por este espacio. Bueno, muy bien. Dentro de todo, bueno, bien. Bueno, Facundo, comentanos un poquito, hacenos un análisis. Nosotros quisimos hacer un repaso general, pero cómo se vivió desde adentro. Primero, ¿qué les dijeron al principio que iba a pasar? Y, bueno, ¿cómo se terminan enterando la decisión final la semana pasada? Mirá, bien, como bien decías vos ahí en el preámbulo de la nota, en un principio la información era que no nos renovaban el contrato de alquiler debido a la fuerte suba que había en cuestión que era, en cierto modo, era real, pero bueno, noticias va, noticias menos, se termina dilucidando de que Garbarino ya hacía un tiempo que tenía una deuda para con el local, y bueno, y los dueños habían decidido no renovar, más allá de la falta digamos, más allá del aumento del local, era por la falta de pago. Bueno, la noticia era que nos mudábamos, que debido a esta imperiosa situación de no renovación del local, que nos enteramos nosotros en nuestro caso particular 15 días antes que sucediera todo este cambio, y nos dijeron, bueno, que trabajábamos hasta el 13 de marzo en atención al público, y luego deberíamos dejar el local totalmente desarmado el 31 de marzo. Bueno, nosotros estuvimos trabajando, valga la redundancia, hasta el 13, y después junto con los chicos de depósito, hasta inclusive días antes del 31, que ya, bueno, la gente contrató personal idóneo para desarmar, bueno, todo lo que sea cartelería, aires, bueno, el resto de las actividades. En un primer momento no nos pareció nada desfachatado, porque bueno, fue una noticia como muy rápida, y bueno, y los tiempos que nos daban para mudarnos de un local al otro
era generalmente un mes y medio, 2, más tardar. Bueno, lo que se entiende que para trasladar todo un local tan grande a otro demandaría ese tiempo, y un poco, bueno, nos confiamos en su palabra, pero sí teníamos ciertas dudas por algunos indicios y algunas noticias que escuchábamos de otros locales que estaban pasando por la misma situación y que no volvían a abrir. Bien, Facundo, y bueno, después, ¿cómo se termina dando la situación? ¿Alguien de la empresa habla con ustedes? ¿Cómo fue? No, en realidad empezamos, vuelvo a insistir, a notar cierto silencio de la empresa. Tenemos un gerente regional que está en el local de Villa Mercedes, que había quedado comprometido a darnos una respuesta. Más que nada la respuesta era saber cómo iba a ser nuestro sueldo, porque habíamos trabajado y se nos había prometido cobrar el 100%, y bueno, obviamente con la suba que habíamos tenido de sueldo y de comisiones a partir de diciembre, iba a ser un número importante. Cada uno de nosotros tiene sus gastos fijos, hijos en el escolar, muchos estamos pagando la cuota de la casa, otros tienen alquileres, y bueno, gastos que se generan en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y bueno, y obviamente un sueldo que vos ya lo ves, que lo vas a tener en tu mano y vas a poder hacer uso de este sin ninguna novedad. Bueno, empezó el silencio, la falta de respuestas, escribíamos, llamábamos por teléfono y no nos respondía. Nuestro gerente tampoco tenía mayor noticia, de hecho se enteró también un poco de casualidad de este cierre, digamos, de la mudanza, porque nunca se nos fue notificado de manera formal, salvo alguna llamada por teléfono, pero nada más que eso. Bueno, entonces empezamos a meter presión, y llegó un momento como que ya las respuestas de nuestro regional no se hacía presente, y bueno, metimos presión y empezamos a llamar a un montón de lados, y nuestro único contacto directo era el gerente regional y nuestro gerente de la sucursal. Bueno, a todo esto dimos aviso al gremio, y el gremio también empezó a presionar, y ahí es donde llega la noticia del martes pasado, por un intermedio de un llamado por teléfono de nuestro gerente, informándonos de que la empresa había decidido no abrir las puertas. Y ahí, bueno, con todo esto ya lo que se sabe, hicimos visible nuestra situación a nivel público, redes sociales, medios de comunicación, bueno, que ayudaron un poco a meter presión como para hacer ver esta realidad que nos está tocando ahora. Facundo, de acuerdo a la información de la semana pasada, ayer tendría que haber habido una audiencia en el Ministerio de Trabajo. ¿Esto sucedió? ¿Tenés idea de alguna novedad con la gente de la empresa? Sí, mira, ayer tuvimos una audiencia de unos 45, 50 minutos. Sinceramente, todos nosotros esperábamos otra cosa, si bien podíamos decir que es la primera vez que tenemos un contacto directo con una cara visible de la empresa, que es el jefe de recursos humanos de la empresa, Diego Muñoz, que también hizo oral, pero no oficial, que Garbarino no abría sus puertas, y que estaba esperando él, junto con el directorio, tener una reunión y poder darnos una respuesta de qué iba a pasar con nosotros. A ver, qué iba a pasar con nosotros, ya está dicho, que ya partimos nuestra fuente laboral, pero bueno, en lo que se refiere a sueldos, indemnización, y esa cuestión que por el momento dice por su ausencia las dos cosas. Claro, ahí se me ocurren muchas preguntas. La primera es para comentarle a la audiencia y para que uno también sepa. La estructura de Garbarino a nivel país funciona. Ustedes dependen de una casa matriz, digamos, desde Buenos Aires. No es una franquicia. Sí, como decís vos. Bien. De Buenos Aires. Bueno. Somos, para que vos tengas una idea, somos alrededor de 4.500 empleados en toda la Argentina. En toda la Argentina. Bien. Bueno, y era Garbarino ese, el de la calle Rivadavia, y el único local que había acá en la ciudad de Río Cuarto. Exactamente.
Bien, y en ese sentido es que se toma esta determinación. Son 14 empleados en total, ¿no? Somos 14 contando gerente y subgerente. Bien. Facundo, bueno, comentaste ahí también la situación del apoyo del gremio de los empleados de comercio. ¿Cómo van a continuar ustedes? ¿Con qué acciones van a seguir? Mira, en un primer momento lo que estamos esperando es que se haga concreta y oficial nuestra salida, cuestión que estamos viendo que se está dilatando y que están buscando cualquier tipo de, yo digo artimañas o no sé, o alternativas como para seguir dilatando y que nosotros desde nuestro lado tengamos una mala reacción o hasta que nos cansemos, cuestión que no va a suceder porque sabemos lo que nuestros derechos respecto al trabajo. En realidad, y bueno, y estamos, vuelvo a insistir, latentes a que nos digan de manera formal que ya no estamos, que no pertenecemos a la empresa. O sea, esa formalidad del despido no existió todavía. No existió. De hecho, somos empleados de Garbarino porque nos siguen pagando el sueldo y, nos siguen pagando el sueldo. ¿Por qué? Porque el sueldo de febrero fue pago en su totalidad. Hoy por hoy nos deberían lo que es marzo. Bueno, y ahí es nuestra preocupación, que no sabemos si lo vamos a cobrar, si vamos a cobrar el 100% como prometieron, o bien el 76% que se estaba instalando. Cuestión es que a nosotros nos parte el medio, perdón por la vulgaridad, porque hay una diferencia importante entre un sueldo y un 76%, un 100% más comisiones. Entonces, esa falta de información, la falta de claridad en los datos es lo que nosotros nos preocupa. Imagínate que si no tenemos la certeza de cobrar nuestro sueldo, imagínate. Facundo, ¿me escuchás ahí? Hola, a ver si recuperamos la comunicación con Facundo Fernández. Estamos hablando, ex empleado de Garbarino, en realidad todavía empleado de Garbarino, de uno de los empleados despedidos, pero no despedidos formalmente aún, sino que han cerrado sus puertas, pero no han vuelto a abrir. El comunicado es que el local no va a volver a abrir, que la empresa no va a renovar y abrir sus puertas en la ciudad de Río Cuarto nuevamente, pero la situación de los empleados no está clara aún. Vamos a ver si podemos recuperar el contacto con Facundo Fernández, comentando esta situación, por lo menos desesperante, que están atravesando los 14 empleados de Garbarino. Recordemos que son 14 contando a gerente y subgerente. Y también es interesante esto que nos comentaba Facundo, que Garbarino, al contrario de muchas empresas de alcance nacional que funcionan en Río Cuarto, que funcionan a través de franquicias, Garbarino depende de una casa matriz, depende de una sucursal, es una sucursal que depende de Buenos Aires. Entonces todas estas decisiones y determinaciones se toman desde otro lugar, y en este caso afectan directamente a los empleados del local de aquí de la ciudad de Río Cuarto, que no han podido renovar su fuente de trabajo y que están queriendo saber en qué situación quedan, si van a cobrar la totalidad de los sueldos, si no lo van a hacer. Facundo, creo que te tenemos de vuelta. A ver, ¿me escuchás ahora? Sí, te escucho un poquito bajo. Bueno, perfecto, ahí vamos a tratar de mejorar un poquito el retorno. Me parece que lo último que veníamos hablando dejaba más completo por ahí el análisis. Te quiero preguntar ahora, ¿cómo fue tu momento como persona? ¿Cómo te sentiste vos cuando te empezaste a enterar de todas estas noticias y de que había algo que no cerraba al principio hasta la noticia definitiva la semana pasada? Mirá, lo primero que sentí fue indignación, mucha bronca, mucho dolor, porque le sentí un tonto, porque si me estuvieron mintiendo enfrente de mis narices y decidí confiar, porque Garbarino, más allá de lo que yo te estoy contando, fue una empresa que con nosotros siempre nos cumplió, pero de acá, hace un año atrás, empezamos a notar ciertas cuestiones raras, obviamente, cuando se vende la empresa y la adquiere este grupo, si mal no recuerdo, es el Pro Tesorero de San Lorenzo, y bueno, pero después hubo, digamos, en los últimos meses
un cambio importante para con nosotros, porque empezó a llegar mercadería, nos subieron las comisiones y eso significaba un mejor sueldo. De hecho teníamos un mejor sueldo, y sorprendido después cuando llega la determinación de no abrir las puertas, sorprendido. Y a mí me toca de manera muy personal, porque yo hace 15 días que fui papá, y bueno, imagínate, tengo una bebé de 15 días, tengo mis hijos a nivel escolar, con todo lo que eso conlleva, y bueno, quedarme sin trabajo oficial a mis 42 años. Tengo un compañero de 53, que ayer estábamos hablando, no es una tarea nada sencilla de poder conseguir un empleo, y bueno, ahora nos tenemos que abocar en la búsqueda porque no teníamos plan B. Nos agarra en una situación muy incómoda, y bueno, somos 14 familias que estamos en la misma situación, y no sé lo que vamos a hacer, ¿viste? Entonces, más allá, yo tengo otras actividades, pero no dependía de ese ingreso de dinero. Yo soy escritor, y bueno, pero mi ingreso más grande era este trabajo, ¿no? Que está en blanco, con todo lo que respecta a eso. Facundo, por último, ¿han enviado alguna carta de documento? ¿Están buscando un abogado? ¿Han buscado alguna solución por parte legal entre todos los empleados? Mira, cada uno de nosotros ha tenido su consulta con abogados, también lo hemos hecho de manera grupal y otras de manera particular. Lo que nosotros necesitábamos era la palabra oficial y ver qué decisión toma Garbarino con respecto a nosotros, y después de ahí, respecto a lo que ellos nos dijesen, íbamos a tomar cartas en el asunto, cuestión que esperamos que ahora el miércoles quedarán comprometidos a darnos ya una respuesta más concreta, y después de ahí, bueno, cada uno, como vuelvo a repetir, hará lo que corresponda en el marco de la ley, insisto, en manera grupal o bien en manera particular, pero sí ya estamos en esos menesteres. Facundo, entonces mañana miércoles tendrían una respuesta oficial de alguna manera por parte de la empresa. ¿Esto va a ser también en el marco de una audiencia o simplemente se comunicarían con ustedes? No, claro, en el marco de una audiencia. Bueno, nuevamente nos juntaremos los 14, más el gremio, más el secretario del Ministerio de Trabajo, y bueno, quizá ahí con una notificación firme, que sabemos que va a ser verbal, pero no oficial, porque seguramente va a pasar así. Ya veremos y ponemos carta en el asunto, y esperando también de estas cuestiones que se estuvieron hablando sean ya ciertas en función de que dijeron que se iban a juntar recursos humanos con el directorio para que nos den una definición, y como decía a tus colegas, darle un corte definitivo, dar vuelta a la página y iniciar una nueva vida desde cero en lo que respecta a nuestra actividad laboral, y ya está, que Garbarino sea para muchos de nosotros un lindo recuerdo con muchas manchas. Y sí, estas manchas que entraron al final. Facundo, hace 3 preguntas que te estoy diciendo que es la última, pero me queda la siguiente, y con esta cerramos. ¿Qué pasó con la mercadería que había acá en el local de Garbarino de acá? Porque viste que lo que se suele hacer es que las empresas, para indemnizar a los empleados, vendan parte de esa... Bueno, ¿qué pasa con esto? Que, seguramente Garbarino lo puede reutilizar o vender en otro local de otro lado. ¿Qué ha pasado con todo lo que había en el local de acá de Río Cuarto? Mira, la mercadería de Garbarino, entre comillas, no es tan mercadería de Garbarino, porque se estaba trabajando con un sistema que es un marketplace, que son las compras por web, o bien se llama mercadería en consignación. Es que vos sos dueño de una marca y le das mercadería a Garbarino, nosotros la vendíamos y bueno, después se revendía. Esa mercadería, no ser de Garbarino, obviamente, que se armó unos packs y se enviaron, como te decía en un principio, a una sucursal de Villa Mercedes y de San Juan para la reventa. Un poco estábamos atados a todo eso, porque al no ser una mercadería propia de la empresa, tampoco era nuestra como para poder revenderla y tener algún beneficio por nosotros. De todos modos, cuando se dio todo eso, era la noticia que teníamos era que nos mudábamos. También puede ser tomada como como otra de las mentiras que, bueno... Sí, para que no tomen ninguna medida, digamos.
Sí, usaban esa artimaña como para cubrir tal vez que mi sensación es que ya era una decisión ya tomada desde el momento en que nos dijeron que no íbamos a mudar, y es una sensación personal que tengo, y con muchos de nuestros compañeros creemos que ha pasado eso, y bueno, se tomó esta decisión debido a nuestra presión, y bueno, y hacerlo conocido en los medios, que si no, creo que si no pasaba esto seguramente estaríamos todavía a las vueltas y sin algo un poquito más claro. Bueno, Facundo, ¿tenés horario de la audiencia de mañana en el Ministerio de Trabajo? Mañana a partir de las 11 de la mañana. Bueno, vamos a ver si podemos estar ahí para saber un poco lo que sucede y continuar con todas las noticias de este caso, que la verdad es triste para la ciudad por la ausencia de un local, pero es mucho más triste, por supuesto, para todos ustedes por la situación que están teniendo que pasar, más que nada en este contexto. Así que te mandamos un abrazo grande desde acá, y quedan abiertos los micrófonos de GPS de Noticias para continuar con toda la información sobre este caso. Facundo, muchísimas gracias. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. También un abrazo muy grande a la sociedad de Río Cuarto, que ha estado muy atenta a nuestra situación, y como la de muchos empleados que han perdido su trabajo a lo largo de todo este tiempo, sumado a la pandemia. Realmente se viven momentos muy tristes, muy desolador ver el centro vacío de locales, sea la situación que sea, si por los alquileres, porque la gente no puede aguantar. Realmente es muy triste ver todo esto lo que está pasando. Así es que, bueno, muchísimas gracias por el espacio. A vos, Facundo, abrazo grande. Escuchamos la palabra de Facundo Fernández, empleado de Garbarino hasta el momento. Garbarino que cerró sus puertas, que anunció que no volverá a abrir en la ciudad de Río Cuarto, y forma parte de este grupo de 14 empleados que todavía no conocen el futuro de su situación laboral. Es bastante desesperante por ahí la situación que les toca vivir a Facundo y a todos sus compañeros. Mañana a las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo van a tener una nueva audiencia para saber cuál va a ser la situación, si hay un comunicado oficial por parte de la empresa, y para conocer cómo se continuará lo que tiene que ver con indemnizaciones y los sueldos adeudados también. 7 de la mañana, 20 minutos. Continuamos en GPS de Noticias, primera edición, ya redondeando el programa de este martes 6 de abril del 2021.